Capítulo 13. Estar con ellos era muy fácil, pero hablar con ellos resultaba ser, como siempre, un esfuerzo superior a mis capacidades, y en la intimidad seguían presentándoseme las insalvables dificultades de antes. Esta situación se prolongó por un mes, con nuevos agravantes y toques particulares, entre los que se destacaba, cada vez más marcado, el de la sutil ironía que podía percibir en mis alumnos. No se trataba, y estoy tan convencida ahora como entonces, de mi mera imaginación infernal. Se podía advertir patentemente que ellos se daban cuenta de mi dilema y que esta extraña relación permeó, de cierta manera y por largo tiempo, el ambiente en que nos movíamos. No quiero decir que fueran sarcásticos o quisieran vulgaridades, pues no corrían ese peligro. Lo que sí quiero decir es que el elemento de lo innombrable y lo impalpable pasó a ser entre nosotros el más predominante y que todos esos disimulos no se podían llevar a cabo sin un montón de acuerdos tácitos. Daba la impresión de que por momentos avistáramos ciertos temas ante los cuales era necesario parar en seco, teniendo que salir abruptamente de callejones que acaso no tendrían salida y cerrar con un leve portazo que nos hacía mirarnos, pues, como todos los portazos, era un poco más recio de lo que nos proponíamos, las puertas que por indiscreción habíamos abierto. Todos los caminos llevan a Roma, y a veces debía de parecernos que casi cualquier materia de estudio o tema de conversación rayaba con terrenos prohibidos. Terreno prohibido era la cuestión del regreso de los muertos en general, y cualquier cosa que en particular sobreviviera en el recuerdo de los amigos que los niños habían perdido. Había días en que yo podía haber jurado que uno de ellos le decía al otro, con un pequeño codazo invisible, ella cree que esta vez se saldrá con la suya, pero no lo hará. Salirse con la suya habría sido permitirme, por ejemplo, y por una vez siquiera, alguna referencia directa a la mujer que los había preparado para mi disciplina. Tenían una deliciosa e insaciable curiosidad por conocer anécdotas de mi vida, con las que yo los había obsequiado una y otra vez. Conocían cuánto me había sucedido en la vida, habían oído, con lujo de detalles, la historia hasta de mis menores aventuras, y las de mis hermanos y hermanas, y las del perro y el gato de la casa, lo mismo que cantidad de pormenores sobre la personalidad excéntrica de mi padre, sobre los muebles y la decoración de nuestra casa, y sobre las murmuraciones de las viejas del pueblo. Unos contra otros, había suficientes temas de qué hablar, siempre que yo lo hiciera a toda prisa y tuviera el instinto de saber cuándo dar un rodeo. Tenían un arte muy suyo para manipular disimuladamente las cuerdas de mi inventiva y mi memoria, y cuando yo pensaba más tarde en tales ocasiones, eso era quizás lo que más me hacía sospechar que me vigilaban de reojo. En todo caso, solo con respecto a mi vida, a mi pasado y a mis amigos podíamos hablar con relativa tranquilidad, situación que lo llevaba a veces, sin que viniera a cuento, a hacerme amables solicitudes. Me instaban de buenas a primeras a repetir de nuevo el gracioso chiste de fulano o a confirmar detalles ya suministrados sobre la astucia del caballo de la rectoría. Era en parte en coyunturas como estas y en parte en otras muy distintas, y con el giro que mis asuntos habían dado para entonces, cuando mi dilema, como lo he llamado, se ponía más insoluble. El hecho de que los días pasaran sin ningún otro encuentro debería haber servido para calmarme los nervios. Desde aquel leve roce en esa segunda noche en la escalera, yo en la parte alta y la mujer al pie de ella, no había visto nada más valiera no haber visto, ni dentro ni fuera de la casa. Al doblar las esquinas esperaba tropezar con Quint, y había numerosas ocasiones que, por lo siniestras,
hubieran favorecido la aparición de la señorita Jessel. El verano había llegado y se había ido, y la caída del otoño sobre Bly había apagado la mitad de las luces. El lugar, con su cielo gris y sus guirnaldas marchitas, sus paisajes desnudos y sus alfombras de hojas muertas, era como un teatro después de la función, cubierto de programas arrugados. Se daban las precisas condiciones de la atmósfera, situaciones de ruido y de silencio, inexpresables sensaciones de que se presentaba un momento propicio, que duraban el tiempo suficiente para que yo evocara el ambiente en el cual, esa noche de junio en el jardín, había tenido mi primera visión de Quint, y el de esa otra ocasión cuando, luego de verlo tras la ventana, lo busqué en vano en los setos circundantes. Reconocía los signos, los presagios, reconocía el momento y el lugar, pero solo seguía habiendo en ellos soledad y vacío, y yo seguía impertérrita, si se puede llamar hipertérrita, a una joven cuya sensibilidad, de la manera más extraordinaria, no había disminuido, sino que se había acentuado. En mi conversación con la señora Grouse sobre la horrenda escena de Flora junto al lago, la había dejado perpleja al decirle que desde ese momento me angustiaría mucho más perder mi poder que conservarlo. Le había expresado lo que tenía clarísimo en mi mente, la certeza que, vieran o no los niños, ya que eso todavía no se había demostrado positivamente, yo prefería, para protegerlos, exponerme de lleno en mi persona. Estaba preparada para saber lo peor. Lo que en esa ocasión yo había columbrado era el desagradable hecho de que mis ojos pudieran estar sellados mientras que los de ellos estaban completamente abiertos. Y bien, ahora mis ojos parecían estar sellados. Un desenlace que bien podía ser blasfemia no agradecérselo a Dios. Había, por desgracia, una dificultad a ese respecto. Se lo habría agradecido con toda el alma si no hubiera tenido, en la misma medida, la convicción de que mis pupilos guardaban un secreto. ¿Cómo reproducir hoy las extrañas etapas de mi obsesión? Había veces, cuando estábamos juntos, en que hubiera jurado que, literalmente, en mi presencia, pero sin percibirlo yo de manera directa, le llegaban visitantes que ellos reconocían y recibían con gusto. En esas ocasiones, de no haberme disuadido la posibilidad misma de que el daño producido resultaría mayor que el evitado, la exaltación se hubiera apoderado de mí. Ellos están aquí, pequeños desgraciados, habría exclamado yo, y ya no lo pueden negar. Pero los pequeños desgraciados disimulaban con todo el caudal suplementario de su afabilidad y su ternura, en cuyas aguas cristalinas asomaba, como el destello de un pez en un río, la burla de su ventajosa posición. La impresión, en efecto, había calado en mí aún más hondo de lo que yo sabía, en esa noche cuando, buscando ver a Quint o a la señorita Jessel bajo las estrellas, había visto en su lugar al niño, cuyo sueño vigilaba yo y quien al punto había desviado sobre mí, se había dirigido de una vez esa hermosa mirada vertical con la que, desde las almenas más arriba, había estado jugando la atroz aparición de Quint. Si era cuestión de miedo, ese descubrimiento me había atemorizado más que los anteriores, y fue esencialmente en ese estado de miedo como saqué mis definitivas conclusiones. Estas me atormentaban tanto que, a veces, en los ratos libres, me encerraba a ensayar en voz alta, en una mezcla de desahogo fantasioso y renovada desesperación, la mejor forma de ir al grano. Abordaba el asunto por un lado u otro mientras iba y venía por el cuarto, pero invariablemente flaqueaba a la hora de pronunciar los monstruosos nombres.
Cuando estos se extinguían en mis labios, yo me decía que la mejor manera de conseguir que representaran algo infame sería así. Al pronunciarlos, procuraba violar en grado mínimo la delicadeza instintiva propia de un aula. Cuando me decía a mí misma, ellos tienen la buena educación de quedarse callados y tú, en quien tanto confían, la vulgaridad de hablar. Sentía que me ponía colorada y me tapaba el rostro con las manos. Después de estas escenas secretas me ponía más locuaz que de costumbre, hablando sin parar hasta que caíamos en uno de nuestros acallamientos. No consigo llamarlos de otro modo, siniestros y palpables. En una de esas extrañas y vertiginosas ascensiones o zambullidas, busco términos, hasta una especie de quietud, una pausa de toda animación que nada tenía que ver con el mayor o menor ruido que en ese momento estuviéramos haciendo y que yo alcanzaba a percibir en algún aumento de sus risas, en la aceleración de su recitado, en un golpear más fuerte de las teclas del piano. Sabía entonces que los otros, los intrusos, se encontraban allí, aunque no eran ángeles, pasaban, como dicen los franceses, haciéndome temblar durante su estadía por el miedo a que dejaran en sus tiernas víctimas un mensaje más infernal o una impresión más intensa, aunque los que habían considerado aptos para mí. Lo que más me costaba desechar era la cruel idea de que, por horrible que fuera lo que yo hubiese visto, Miles y Flora veían todavía más. Veían cosas terribles e inimaginables que tenían su origen en espantosos episodios de su trato pasado. Tales cosas, obviamente, dejaban en el aire un frío pasajero cuya existencia negábamos a voces, y, a fuerza de repeticiones, los tres habíamos adquirido una destreza tan magnífica que, cada vez, y casi en forma automática, señalábamos el fin del incidente por medio de gestos idénticos. En todo caso, era sorprendente que los niños solieran besarme con una especie de alocada importunidad y que nunca dejaran, ya él, ya ella, de formular la inestimable pregunta que nos había ayudado a salvar tantos peligros. ¿Cuándo crees que él va a venir? ¿No crees que deberíamos escribirle? No había nada como esas preguntas. Lo sabíamos por experiencia, para disipar cualquier situación embarazosa. Él, por supuesto, era su tío de la calle Harley, y vivíamos forjando cantidad de teorías de que en cualquier momento iba a llegar para integrarse a nuestro círculo. Sería imposible fomentar semejante doctrina menos de lo que él la había fomentado, pero si no lo hubiéramos tenido como apoyo, nos habríamos privado unos a otros de nuestras mejores actuaciones. Él nunca les escribía. Eso podía parecer egoísta, pero era parte del halago de que confiara en mí, pues el más alto tributo que un hombre puede pagarle a una mujer bien puede ser el de festejarla con alguna de las leyes sagradas de su propia comodidad. Y yo creía cumplir con el espíritu de la persona de no llamarlo cuando les daba a entender a mis pupilos que las cartas que redactaban no eran más que encantadores ejercicios literarios. Eran demasiado bellas para ponerlas en el correo, y yo me las guardaba, y hasta el día de hoy las conservo. Tal regla, a decir verdad, tan solo acrecentaba el efecto satírico de que me atosigaran con suposiciones de que en cualquier momento él fuera a visitarnos. Era precisamente como si mis pupilos supieran que eso sería de lo más incómodo para mí. Al mirar en retrospectiva me parece, además, que lo más extraordinario de todo era el simple hecho de que, a pesar de mi tensión y de la ventaja de los niños, jamás perdí la paciencia con ellos. Habrán tenido que ser realmente adorables, pienso ahora, para que en esos días yo no los detestara.
Sin embargo, ¿me habría traicionado la exasperación si el alivio hubiera tardado en llegar? Poco importa, pues llegó. Lo llamo alivio, aunque fuera el alivio que la ruptura trae a la tirantez, o el estallido de una tormenta eléctrica a un día sofocante. Al menos fue un cambio, y llegó con gran ímpetu.